Nos encontramos en Éxodo capítulo 8, un capítulo que nos muestra la determinación del Señor. Familia querida, es una bendición como siempre estar juntos y definitivamente es un momento precioso y sobre todo preciso, pues justamente para leer juntos. En el último capítulo estuvimos revisando justamente lo que sucedió con el faraón y también con la determinación o bueno, el inicio de este juicio del Señor para esta nación. Y notábamos justamente que existen algunas cosas interesantísimas en cómo el Señor va a tratar y va a trabajar respecto a los dioses de Egipto, ¿de acuerdo? Y la semana pasada, bueno, en la ocasión anterior que nos dimos, nos faltó una parte importante, bueno, no una parte, sino me faltó hacer mención de algo que hoy sí lo vamos a retomar. Pero bueno, la verdad es que no nos perdimos, no hay, o sea, no hay nada que lamentar, al contrario, más bien vamos a estudiar porque hoy hay mucho que necesitamos de verdad notar. Así que familia, como siempre decimos, hay tiempo para todo en esta vida, pero hoy es tiempo de que leamos juntos la Biblia. Estamos en Éxodo capítulo 8. Entonces el Señor dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile. Y siempre que marquemos con color rojo es porque son las instrucciones del Señor. ¿Sale? Y dice, y dile, Yud-Hei Bau-Hei, que es el nombre, ¿se acuerdan? El autoexistente, el eterno, dice, ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, dice, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Todo iba a cubrirse por ranas, y las ranas subirán sobre tu pueblo y sobre tus siervos. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre toda la tierra de Egipto, sobre la tierra de Egipto. Esto es muy fuerte, porque esta es prácticamente la segunda plaga, pero no es la segunda manifestación. Les quiero hacer una pregunta para ver si se acuerdan. ¿En dónde estuvo la primera manifestación que el Señor tuvo frente al faraón? A ver si alguien lo puede tener presente, a ver si alguien lo recuerda, a ver si alguien se tiene memoria. ¿En dónde hubo antes una determinación, una manifestación previa? En este capítulo lo que está sucediendo es que estamos observando prácticamente, fíjate lo que te voy a contar, la determinación del Señor que continúa con una segunda plaga, las ranas. Esto para liberar a su pueblo. Se determina, si ya hubo una primera plaga, una segunda ya nos muestra determinación. ¿Sí? Estas plagas son ranas y las utiliza o lo menciona que es con la intención de liberar a su pueblo. En el episodio pasado lo que estábamos diciendo es que vimos que el Señor expuso fuertemente a dos de los dioses de Egipto. ¿De acuerdo? Y en efecto, como dice Estefano y como dice Catalina, ya el Señor había expuesto justamente a una de las diosas de Egipto, que si bien es cierto, solo lo platicamos, pero no lo puntualizamos. Y la diosa de la que estamos hablando es la diosa Wadjet, ¿de acuerdo? O Wadjet. Esta diosa se le conocía como la Señora del Cielo. La diosa serpiente simbolizaba el calor ardiente del sol y la llama del fuego. Fíjate lo que te voy a decir. Más adelante, esta diosa se le va a considerar como el ojo de Ra. Simbolizaba la fuerza del crecimiento, la fertilidad del suelo y de las aguas. Era la diosa protectora del Bajo Egipto. Hay que recordar, ya se los había platicado eso, el Bajo Egipto es la parte norte de Egipto, que es donde estaba Faraón, y dice que se consideraba la protectora, la diosa protectora del Bajo Egipto y del faraón en la mitología egipcia. Se representaba con la cobra presente en la corona del Bajo Egipto. Y ustedes se acuerdan perfectamente cómo lo vimos, que el faraón tenía justo en su corona exactamente este símbolo, como lo podemos ver también en estos hallazgos arqueológicos, que es una cosa bastante literal. Entonces no nos olvidemos que esta fue la primera manifestación. Si bien es cierto, no fue una plaga, pero sí es cierto que es una manifestación del juicio del Señor. ¿Sale? Aquí podríamos concluir algo muy sencillo y evidente. Ustedes se acuerdan perfectamente que las imitaciones que hacen
hechiceros de Egipto, pues al final terminan siendo pues devoradas por la serpiente que había hecho exactamente la vara de Moisés. Podríamos concluir una cosa bien sencilla. La fuerza protectora y proveedora de Egipto, quien es Wadiet, ha sido devorada. Y esta es la primera manifestación que el Señor hace ya evidentemente delante del faraón. Es una manifestación clara, contundente y también explícita sobre quién está a punto de hacerse presente exactamente acá. Después de eso, en el episodio pasado nos dimos cuenta cómo el Señor también juzgó a esta diosa, la diosa Hapi, o el dios Hapi más bien, que es el dios de la inundación del Nilo. Y decimos diosa o dios porque está representado sí con un cuerpo masculino, pero con senos prominentes como símbolo de fertilidad y nutrición. Se le consideraba el proveedor del sustento de Egipto, ya que las crecidas del Nilo, estas ocasiones que el Nilo se llenaba de agua, pues eran fundamentales para la agricultura. Sin embargo, podemos darnos cuenta que esta provisión, que se consideraba exactamente de estos senos de este varón, de este dios varón, pues realmente termina siendo también, pues, expuestos, ¿sí? Cuando el Nilo se convierte en sangre por causa y dirección del Señor, ¿sí? La provisión y el sustento del Nilo, o sea, Hapi, ha muerto. ¿Cómo puede ser esto? Imagínense nada más cómo podríamos tener estas claros como enunciados final de todo esto. Vayan pensando en si estos son los enunciados finales, piensen en cómo sería lo que Dios mencionaría. Sí, por ejemplo, cuando el Señor expone a Wadiet, que fue la diosa que acabábamos de ver justamente en la diapositiva anterior, yo podría decir perfectamente que Dios está mencionando algo tan claro como podría ser esta parte de yo soy la fuerza protectora, no Wadiet. Mientras que cuando estamos hablando del Nilo, podríamos pensar claramente que Dios podría decir con toda certeza, yo soy el proveedor y el sustento. Yo soy el Shaddai. Imagínense con los nombres que hemos estado aprendiendo y con estos atributos del Señor que hemos estado viendo como el Shaddai. Ahí vas a comprenderlo muy bien. Y bueno, llegamos a la tercera parte, que es justamente donde están estas ranas. Y bueno, las ranas, es que también hay una diosa que es una diosa rana. Y ahí te das cuenta que el Señor está siendo duro, contundente, pero también de verdad eficaz en su orden, eficaz en su labor, eficaz. ¿Cuál es su cualidad? ¿Cuál es su naturaleza? Esta diosa es la diosa Heket, ¿de acuerdo? Llamada la que hace respirar, pues daba el soplo de vida al recién nacido, colocándole el aj ante o en la nariz. Estamos hablando de la diosa Heket, que también se conocía como la diosa la que hace respirar. Es decir, se la adjudicaba a que le daba el soplo al recién nacido. Escucha esto. La diosa Heket es símbolo de vida y fertilidad que preside los nacimientos y como comadrona ayudaba en el parto según la mitología egipcia. Esto me hace recordar muchísimo a cómo funcionaba el tema de los partos para los egipcios y cuando nacen los hebreos, ya se acordarán, ahora lo retomamos. Generalmente Heket fue representada como una rana o una mujer con cabeza de rana. Y es que esto pareciera que es broma o pareciera que es adrede, sin embargo, no es así. Es literalmente una cosa que existía en la realidad. Imagínate nada más cómo se consideraba a Heket. Ahí está una diosa con cabeza de rana que se consideraba como esta partera que ayudaba a tener a los hijos y cuando nacían les ponía el soplo de vida colocándoles el Anj ante la nariz. ¿Y qué es el Anj? Bueno, el Anj es justamente este símbolo que viene cargando Heket en su mano izquierda en la foto central. Ese Ang es lo que aparentemente les daría este soplo de vida. Y hoy tenemos a las ranas que están abundando por todas partes. Y alguien podría decir, bueno, es una manifestación preciosa e imponente, estoy hablando entre comillas, de la diosa Heket. Y todo iría bien, pero en demasía o con demasiadas ranas ya me lo empezaría a preguntar. Les dejo otra imagen un poco más gráfica o un poco más artística de la diosa Heket, que como les dije me hace recordar un poco a cómo es cuando el Señor permite que las hebreas tengan hijos sin necesidad de la diosa Heket. Y cuando van y las parteras le responden a Faraón respecto a por qué están haciendo muchos hijos varones hebreos en lugar de que los asesinen,
Pues les dice que es porque las hebreas no necesitan partera. Las hebreas no necesitan a la diosa Heket. Las hebreas están literalmente fuertes para parir con la ayuda del que es existente y eterno. Qué precioso es esta, ¿no lo creen? Les dejo otra imagen de cómo se vería Heket en la parte de los murales egipcios y demás, lo pueden ver a la derecha, justamente en el centro está Wadjet, ustedes se acuerdan perfectamente que ahí está la diosa con forma de serpiente, y bueno, ya iremos indagando un poco más. A la izquierda justamente tenemos un disco solar con la diosa Wadjet, que bueno, ya lo iremos recordando. Sigamos, querida familia, leyendo, porque aquí esto de verdad que está muy, muy, muy deleitable en entenderlo. Cuando ya lo entiendes, dices, wow, o sea, qué oportunidad más padre del Señor que nos da la oportunidad justo de poderlo entender cada vez más y cada vez mejor, por supuesto que sí. Sigue diciendo, entonces Aarón extendió su mano, ahí viene la parte que ahora sí va a pasar, dice, extendió su mano sobre las aguas del Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros, sí, hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Es decir, nosotros también, dirían los hechiceros, nosotros también tenemos poderes sobre las ranas, no tenemos conflicto con hacerlas subir del agua y demás, o sea, no tenemos problema. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad al Señor. El Faraón les dice, intercedan por mí delante del Señor, Yud-Hei Bau-Hei, del existente, para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Bueno, aquí nos vamos a dar cuenta de una cosa muy real con respecto al faraón, y es que el faraón había dicho antes que él no conocía al Señor. Sin embargo, le está diciendo a Moisés y Aarón que oren por él o que pues intercedan por él. Y alguien podría decir, ah, bueno, aquí se nota que está cambiando un poco. Sin embargo, nos había dicho realmente que él no conocía al Señor, que no conocía a Yud Hei Bauhe. Sin embargo, le dice, ve, vayan e intercedan por mí. Lo retomaremos más adelante. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate a indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de sus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como el Señor, como Yud, Hei, Bau, Hei, nuestro Dios. ¿Se acuerdan que no es Jehová, sino las palabras que aparecen ahí es las letras Yud, Hei, Bau, Hei, que significa el eterno, el autoexistente, el que provee la existencia? ¿Está bien? Entonces, fíjate lo que le está diciendo en el 10. Para que conozcas que no hay como Yud, Hei, Bau, Hei, nuestro Dios. Vas a conocer que no hay nadie como nuestro Dios. Wow. Acuérdense que Faraón dijo, yo no lo conozco. Y Moisés le está diciendo, ok, yo voy a interceder por ti mañana, hoy no quieres, mañana. Y te prometo, te garantizo que eso te va a ayudar a conocer al Señor tu Dios. Aquí tenemos a Wadjet, ¿de acuerdo? Y esto que les vengo diciendo aparece en Éxodo 5:2. Ya lo habíamos leído hace 3 capítulos, cuando Faraón dice, ¿quién es Yud Hei Bau Hei? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a ese Yud Hei Bau Hei. Ya sabemos que aparece como Jehová. Ni tampoco dejaré ir a Israel. O sea, imagínate esto. Le dice, ¿cuándo quieres que vaya por ti? ¿Cuándo quieres que vaya a orar por ti? Le dice, hoy no, mañana. Todavía es en mi momento, en mi forma, en mi tiempo. Bueno, sigamos leyendo para que se den cuenta de la dificultad que se va a generar por causa del mañana. ¿De acuerdo? Y las ranas se irán de ti, en el versículo 11 dice, y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia del faraón, eso sí es verdad, salieron, y dice después, y clamó Moisés al Señor tocante a las ranas que había mandado a faraón. Clamó Moisés al Señor. ¿Sí? E hizo el Señor conforme a la palabra de Moisés. ¿Sí? Y murieron las ranas de las casas y de los cortijos y de los campos. Atención, porque las ranas no se fueron saltando
de regreso al río. Las que estaban afuera dice que murieron, ¿sí? Y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo a Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como el Señor lo había dicho. ¿Qué hizo el Señor? El Señor demostró con gran poder que Él puede definitivamente escuchar esta intercesión de Moisés y tomar acción, ¿sí? Pausar la plaga, que ya no se reproduzcan. Pero la verdad es que a veces cuando pasa eso, la gente lo toma como una oportunidad para pecar o como una oportunidad para, como dice acá, relajarse. Cuando le dan reposo en lugar de pensar sobre qué es lo que deberá hacer, ¿qué dice que hace? Literalmente que endureció su corazón, tal cual. Y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Se supone que los iba a escuchar después de esto. Y bueno, tal cual como el Señor lo había adelantado. Algo interesante acá es que juntaron en montones las ranas que se supone eran sagradas, porque representaban justamente a esta diosa de la que venimos platicando ahora, ¿de acuerdo? Y las juntaron por montones, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esta diosa que estábamos platicando, que es la diosa Heket. Así que las juntaron las ranas por montones. Imagínate cómo sería oler montones de ranas en putrefacción. Imagínate eso, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dijo, vas a conocer al Señor? Bueno, fueron e intercedieron, pero al final de cuentas Faraón se endureció el corazón. ¿Cómo podríamos enunciar esto? Bueno, podríamos decir con toda certeza que la que da el soplo de vida, que es Heket, que les pone, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? Se me olvida esta palabra, el Gem, déjenme se los pongo, el Ang, nada que ver, el Ang en la nariz, que les pone el Ang en la nariz, ha muerto. Y para evidencia de que ha muerto, apesta. Además, apesta. Fíjate nada más esto. Llevamos 3 rounds y los 3 los ha ganado el Señor. ¿Sí? Es una cosa increíble, ¿no lo crees? Es algo de verdad impresionante notar estas cualidades. Sin embargo, aunque te dije, los ha ganado el Señor, quiero pedirte que recuerdes algo. Recuerda, por favor, algo que es importante. Acá no hay una batalla. Déjame te explico algo y seguramente me lo vas a cachar, me lo vas a entender con toda certeza. Acá no hay una batalla. Estamos de acuerdo que no hay enemigo suficientemente grande ni fuerte para el Señor, porque entonces no sería el Señor. Él es el existente eterno e incausado. Él no ha sido provisto por nada ni nadie. Él mismo es la fuerza, es la luz, la gloria, el poder y la honra. Él lo único que necesita hacer es ejecutar sus juicios, ¿sí? Y sucederá. No es como que de pronto Heket o Wadiet o cualquier otro dios, incluso el faraón, tuvieran la capacidad para poder ponerse en contra del Señor. ¿Estamos de acuerdo que no hay enemigo suficiente para el Señor? ¿Estamos de acuerdo que sin importar cuán poderoso se vea como tal un ídolo o cuánto miedo podría infundar, estamos de acuerdo que no es enemigo suficiente para el Señor? Si estamos de acuerdo, déjame te digo una cosa, estamos hablando del mismo Dios. Pero si tú crees que existen enemigos para Dios y que ahí están en la batalla espiritual, la verdad es que eso no existe. No existe un enemigo suficientemente importante para Dios. Mira, si lo puedes ver así, incluso Satanás es una creación del Señor. Este Satanás que es el opositor, el que se opone, el diablo, el que acusa, es una creación del Señor. El Señor mismo permite que exista. ¿Sí? El Señor mismo dice la palabra que Él es el creador de las tinieblas, Él es el creador del mal, pues. O sea, Él permite que exista esto. Y aquí lo tenemos viendo, de verdad, algo impresionante, que con respecto a Wadjet y a Happy y también ahora a Heket,
De verdad, lo único que necesita hacer es ejecutar, decir. No necesita pelearse con Guadiel, no necesita pelear. El Señor no necesita pelear con nadie. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿Están de acuerdo con esta idea? ¿Amén o no amén? ¿Se fijan? Está impresionante cuando lo ves de esta forma. Pero en efecto, no hay poder suficientemente grande para el Señor. Ahora, sigamos revisando qué más dice este versículo y este capítulo, porque aquí no termina la historia. Dice, versículo 16. Entonces el Señor, Yud-Hei Vau-Hei, dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Piojos que nacen de la tierra. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Todo el polvo, imagínate cómo era esto, en todo el país de Egipto. Les hago una pregunta. ¿Los egipcios tuvieron piojos? Sí. ¿Los hebreos, los israelitas, también les llegaron los piojos? Ya me contarán ustedes. A ver, las ranas, ya me contarán ustedes a ver qué piensan. Dice, y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y aquí esta es la primera ocasión donde los egipcios ya no pueden sacar los piojos, ya no pueden, pues ya no pueden hacer esta labor de copiar, porque eso es lo máximo que puede hacer el enemigo, puede copiar, puede imitar. No es que se ve enorme, sí, pero no es, solo está imitando el poder del Señor, porque enorme es solo el poder del Señor. Estamos de acuerdo pues con esta premisa, ¿no? Es que se ve grandísimo, sí, sí, pero el Señor es el más grande. Es que se ve altísimo, pues sí, pero el Señor es el altísimo. ¿Te dan cuenta de esto? Dice, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Imagínense, piojos, piojos, puro piojos. ¿Sí? Pues bueno, vamos a ver más adelante si Israel tuvo piojos, ranas y se llenaron también de ahí de la sangre, lo veremos más adelante. Dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, dedo de Elohim, dice el versículo en esta sección, dedo de Elohim. ¿Se acuerdan que Faraón no conocía al Señor? Bueno, los hechiceros tampoco, seguramente. Pero cuando ya no pueden copiar, ya tienen que reconocer, es obligado reconocer que eso ya no es ni fantasía, ni hechicería, ni magia, ni otra cosa más que literalmente dedo de Dios. Y este dedo de Dios a lo que se refiere, pues existe como tal en esta cosmovisión un orden superior, que incluso, sin importar cuál civilización sea, siempre dejan como ese espacio por si hay un Dios que sea pues superior a lo que han logrado comprender. Y bueno, en el caso de los egipcios, estos hechiceros le dicen al faraón, esto ya no lo podemos hacer, esto es dedo de Dios, ¿sí? Y esta parte es importante porque acuérdense que el faraón no conocía al Señor. Pero los hechiceros se lo están intentando presentar, incluso sus propios hechiceros le están intentando decir, esto no lo podemos copiar, esto es dedo de Dios. Hasta el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. No los escuchó. Ni siquiera sus propios hechiceros del Faraón escuchaban. Aquí te das cuenta, es otra forma más de poder notar que el Faraón no tenía deseos de escuchar a nadie. Faraón no tenía ningún deseo de prestarle atención a algo que realmente pudiera ser realmente trascendental para efectos de toda esta crisis que estaban a punto de vivir y que ya estaban viviendo. ¿Qué les parece eso? Sí, es una cosa muy fuerte y muy rara. Antes de irnos a la siguiente plaga y todo eso, am, quiero que te pongas a pensar
¿Qué implicaciones podría tener este tema de los piojos? Y si existe algún Dios con el que se pudiera asociar esto, ¿sí? Y la respuesta es sí. Fíjate nada más lo que te voy a compartir por acá y esta parte es impresionante. Estamos hablando de estos pequeños animales que menciona que se producen en la tierra y la tierra se convierte en piojos. Entonces, como tal, no existe un Dios piojo. No vayas a pensar que existe un Dios piojo, pero sí existe una diosa rana. Yo sé que a lo mejor podrías pensar que sí. Pero lo que sí existe es un Dios de la tierra. Y esta parte es la que nos interesa poder notar. Te presento a continuación a este Dios que está por acá. Este Dios se llama Geb. Y esto que estás viendo acá, justamente, es una forma de representar la cosmovisión que existía en Egipto. ¿Sí? En la parte de abajo ves al dios Geb recostado. Pero no es que esté recostado nada más, sino que está representando que él es la tierra. Su cuerpo representa el suelo. ¿Sí? Y esas marcas que tiene ahí representan vegetación, incluso serpientes o símbolos de fertilidad. Ahí donde demuestra justamente esto. Am, Su postura, la que está teniendo justamente aquí acostado, alude a la idea que la tierra pues es pasiva, receptiva y sujeta al cielo. ¿Sí? La figura que está arqueada arriba es la diosa Nut. Es Nut, la diosa del cielo. Entonces, ese cuerpo arqueado cubre a los otros, como ya te fijas todo lo que está allá adentro, ¿no? Como el ojo, ese canario que está ahí, incluso el ángel que están cargando justamente. De acuerdo que es Shu, el dios del aire, que fíjate, o sea, que sostiene a Nut para mantenerla separada de Ge, o sea, una cosa ahí así como muy, muy impresionante, ¿de acuerdo? Pero lo que nos importa acá es que estamos tratando con el dios Geb, el dios de la tierra. ¿Sí? Y hay algo interesantísimo acá, que este Dios es el que es golpeado con la vara de Aarón y ¡pam! Se convierte en piojos. Imagínate nada más esto. Geb, el Dios de la tierra, lo que estamos diciendo, ¿de quiénes estamos hablando? Pues es este, ¿sí? El polvo, símbolo de su dominio, se convierte en una plaga. El símbolo de su dominio, que es él mismo, la tierra, se convierte en una plaga. ¿Qué crees? ¿Cuál crees tú que va a ser la, la reputación de un Dios que se convierte en una plaga? Imagínate nada más eso. Geb es el señor del polvo de la tierra. En la mitología egipcia, Geb es la tierra misma. Literalmente su cuerpo es el suelo, el hecho donde los humanos pues caminan, cultivan, viven, la tierra. Entonces, la casa de Geb es el mundo físico material visible en su dimensión terrenal. Eso, decían los egipcios, toda la tierra es la casa de Geb. Nosotros vivimos en la casa de Geb. En esta figura que están viendo en la pantalla, tiene un ganso que representa, es justamente la figura que representa o que es quien lo representa en los jeroglíficos. Y también va cargando un ángel como símbolo de vida. Por eso el color de Geb es así, color marrón como la tierra. ¿Sí? ¿Qué podrías concluir de esto? Atención que se pone muy, muy impresionante esto. ¿Sí? Se repite otra vez la historia. El patrón se mantiene y es evidente lo que el Señor está queriendo decir. ¿Cuál es el enunciado final de esto? Ahí está la vara de Aarón tocando la tierra y sacando piojos de la tierra. Bueno, fíjate nada más esto. La tierra, quien es Geb, no ha podido cumplir su propósito. ¿Cuál era el propósito de la tierra? Según que proveer vida. Ahora está proveyendo plagas de piojos. ¿Has conocido a alguien alguna vez que tiene piojos? ¿Has conocido o tú alguna vez has tenido piojos? ¿Sabes una cosa? Te diré esto. Los piojos no necesariamente se contagian por mala higiene. Se contagian porque son una plaga. Tal cual, tienen la capacidad de ser una plaga. Y los huevecillos y las liendres. Es impresionante. Ahora imagínate una plaga. Una plaga para toda la nación. Imagínate, ahí están caminando, imagínatelos caminando así en tu cuero cabelludo, aquí en tu piel del cabello. No queremos, no queremos, definitivamente.
Pero llevamos 4 rounds y los 4 son del Señor. Están ganando. Literalmente están ganando y por goleada. ¿Qué te parece? Eso está impresionante, ¿no crees? Sigamos, familia, leyendo juntos porque aquí no termina. Versículo número 20. El Señor le dijo a Moisés: levántate, Moisés, levántate de mañana, otra vez en rojo porque es una instrucción. Levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile: el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas. Y asimismo, la tierra donde ellos estén. Vienen las moscas. Dice: de aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. Y yo pondré, dice el versículo, redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y bueno, aquí vamos a hacer un desglose importante antes de poder movernos más y avanzar. Y quiero que entiendas una cosa acá. Primero, en la versión que estamos leyendo aparece esto: yo enviaré enjambres de mosca sobre ti. Sin embargo, en el idioma original, que aparece justamente como esta forma, la palabra que aparece no es moscas, es la palabra arov. Como puedes fijarte, al final de este renglón dice ha et ha arov. Y esa palabra et ha arov, ¿de acuerdo? Si tú puedes entrar en el diccionario, es muy sencillo, a través de bibliaparalela.com. Dice, esta palabra, traducida como moscas en la Reina Valera versión 60, que es la que estamos leyendo, pues realmente no significa moscas en hebreo. La palabra que es arob viene de la raíz arab, que tiene que ver con el sentido de mezcla o combinación en una gran cantidad de más. Sí, o sea, podría ser prácticamente una mezcla de todo tipo de insectos. Cuando dice todo tipo de moscas, podría ser más bien referencia a todo tipo de insectos. ¿Sí? Fíjate nada más esto. La palabra arob no identifica una especie específica, sino que habla de una mezcla destructiva. No eran solo moscas comunes, sino probablemente una mezcla de insectos agresivos, tal cual como podrían ser tábanos, que son un tipo de mosca muchísimo más agresiva, escarabajos u otros insectos que de verdad fuesen muy agresivos. ¿Sí? La Reina Valera versión 60 traduce moscas por simplificación, posiblemente influenciada por la versión Septuaginta. Es decir, intenta pues explicarlo de alguna forma y solo pone moscas. Pero el hebreo deja la puerta abierta que es una plaga más compleja. ¿Sí? Y no solo eso, sino que también esa es la primera vez, y aquí viene la respuesta a lo que teníamos ahorita, la primera vez que el Señor va a hacer distinción entre el pueblo de Israel y Egipto. Y dice, en Gosén no hay plaga. Yo les quiero volver a preguntar, perdón. Entonces, si esta es la primera vez que va a hacer distinción, pregunta para ti. Las plagas previas, si no menciona que hubo distinción, y dice textualmente, y lo pongo tantito en la pantalla, y dice textualmente, aquí está, este día, en el versículo número 22, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, dice, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. O sea, entonces, las plagas anteriores que fueron las ranas, que fueron los piojos, que fueron la sangre del Nilo, ¿sí tocó a los israelitas o no los tocó? ¿Ustedes qué dirían? Esta parte es muy trascendental, ¿eh? Muy trascendental. Ya me dirán ustedes. Para acá nos dice Jimena Pereda, la imitación es el eco de lo divino, pero sin su aliento. Se pretende replicar lo eterno desde un lugar vacío y distorsionado. Básicamente una ilusión del poder del Señor, sin su esencia ni sustancia. Muy de acuerdo, Jimena. Y la evidencia de eso, todavía para que nos quede más evidente, es que no intentan, es muy gracioso, los hechiceros no intentan aliviar
Esto es muy fuerte también. No intentan aliviar la plaga, ni quitar la plaga con sus hechizos. Lo único que intentan es copiar la plaga, con tal de hacerse notar que no van detrás en la carrera. Es decir, si realmente tuvieran no lo que dice justamente Jime, que es una mente distorsionada, vacía, si no tuvieran eso, si realmente tuvieran un pensamiento funcional y con esencia, y que por supuesto viene del Señor, no viene de otra parte, pues pensarían en que con sus hechizos y su magia y su ciencia y lo que tuvieran en sus poder, pues lo utilizaran justamente pues para el mejoramiento, para quitar la plaga, para sanar la enfermedad, para quitar los piojos, para limpiar el río. Pero te das cuenta que solo lo utilizan para copiar o imitar el poder. Qué fuerte está esto. Qué tremendo está esto. ¿Sí? La respuesta es sí. Es muy probable que también los israelitas vivieron estas primeras tres plagas. Vieron la sangre del río que antes era agua y también sufrieron, estoy casi seguro de eso. Las ranas también lo vieron. Probablemente los piojos también los tuvieron los israelitas. Pero a partir de esta, que son esos enjambres de insectos, a partir de acá ya no lo sufrieron. ¿Cuál es el Dios que representa estos insectos? ¿Cuál es el Dios insecto o qué Dios insecto es el que se asocia con este juicio? Y bueno, te quiero presentar ahora en esta colección de dioses egipcios, te quiero presentar a un Dios más. Este es el Dios Kefri, ¿de acuerdo? Y este Dios Kefri es un Dios con cabeza de escarabajo, relacionado con la creación y el renacimiento. ¿Qué les parece eso? El dios Kepri relacionado con la creación y el renacimiento tiene una cabeza de escarabajo. No tiene una cabeza con cara de escarabajo, tiene una cabeza, es más, tiene un carabajo como cara, para que se entienda. Tiene un escarabajo, perdón, como cabeza, así como lo puedes ver en la pantalla. Y cuando yo estaba intentando encontrar la imagen, no lograba entenderlo hasta que me di cuenta que es todo el escarabajo como cabeza, como máscara, como rostro, para que se entienda ahí. ¿De acuerdo? No sé si alcanzas a notarlo, cómo se ve como un escarabajo, pues completo, con patas y brazos, todo así, todo. El dios de la renovación diaria del sol. El dios Kepri decían que era el dios quien empujaba el sol y ayudaba a que el sol avanzara durante todo el día. ¿Sí? Esto es en relación al escarabajo, perdón, pelotero, que hace rodar una bola de estiércol. Es decir, decían que el dios Kepri era como ese escarabajo que se acomoda como de espaldas y empieza a empujar una bola de estiércol. Y así hacía rodar al sol. Imagínate, relacionando al sol como con esta bola, está muy raro, ¿no? Dice, el escarabajo pelotero, que rueda bolas de estiércol asociadas al sol a través del suelo, como si diera a luz el astro rey cada mañana. Imagínate nada más esto. Uy, no están viéndolo, disculpen, por favor. Imagínate nada más esto. Es como si asociaran, le voy de vuelta, aquí estamos. Ahí está. Es como si asociaran a este Dios, imagínate nada más, con que Él es el que da a luz al astro rey cada mañana. Es como si literalmente le hicieran la adjudicación a este Dios de que existe el sol, de que trae al sol. Y si no sabes qué es un escarabajo pelotero, te lo quiero mostrar, que es muy impresionante esta capacidad que el Señor les dejó para para poder empujar justamente esta bola de estiércol. Te lo presento a continuación, seguramente le vas a entender mucho mejor si ves este pequeño video. Mira nada más cómo empuja. Ahí está, lo puedes ver cómo se pone como de espaldas, para atrás y empieza a empujar esa bola de estiércol. Así es como decían que el dios Kepri estaba empujando al sol. Es por eso que decían que el dios Kepri era el dios de la renovación, pero era un insecto. Imagínate nada más esto. Así como estas moscas o este grupo de insectos o estos insectos pues dañinos que empiezan a producirse. Imagínate nada más esto. Era con lo que se asociaba este, esta plaga. ¿Qué te parece eso?
Algunos de ustedes no sabían esto, yo no lo sabía, hasta ahora que estoy estudiando. Por eso les decía ayer, vamos a dar chance para mañana, que va a quedar seguramente más preparado y más pulido esto que estamos aprendiendo. ¿Sí? Dios con cabeza de escarabajo relacionado con la creación y el renacimiento. ¿Sí? Y bueno, aquí te das cuenta de algo impresionantemente importante. Me regreso a mi Biblia y dice, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y en aquel día dice, yo apartaré la tierra de Gosén. ¿Se acuerdan que Gosén ya vimos dónde estaba en el mapa? Dice, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. Dice, y yo pondré, fíjate lo que dice acá, yo pondré redención, redención, yo los tomaré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Yo cuidaré a mi pueblo frente al tuyo. Y el Señor lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. La tierra se corrompió a causa de las moscas y de estos insectos. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Fíjate cómo dice a Dios, dice a vuestro Dios, al Dios de ustedes. Y Moisés respondió, dice, no conviene que hagamos así. Faraón les ofrece que le hagan, que hagan ese sacrificio ahí mismo. Dice, pero ¿por qué ofreceríamos a Jehová, nuestro Dios, la abominación de los egipcios? ¿Sí? He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? ¿Sí? Hay que recordar que los egipcios no tenían este contacto como los hebreos respecto a la parte agrícola, la parte más bien ganadera. Ya lo habíamos visto desde antes cuando llegan con José. Dice, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios como Él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré para que ofrezcáis sacrificios al Señor vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Dice, y respondió Moisés, he aquí al salir yo de tu presencia, rogaré al Señor que las diversas clases de moscas, ahí está lo que decíamos, diversas clases de insectos, dice, se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio al Señor. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró al Señor, y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés. Otra vez menciona esto, y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Y otra vez se le concede esta gracia a Faraón, y Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Y no dejó ir al pueblo, dice claramente. Este Dios está siendo exhibido y aún así el Faraón decide, imagínate esto, decide mantener su postura de no dejar ir al pueblo. O sea, ya lleva 4 dioses exhibidos, completamente ahogados en sus propios saberes aparentemente. Pero al final de cuentas aparece este mañana y mañana y mañana del faraón, ¿sí? Aplazar la obediencia es una forma de desobediencia también. El corazón del necio, el corazón necio, no quiere rendirse del todo. Y está entonces mañana y mañana y mañana y mañana, ¿sí? Y bueno, definitivamente te das cuenta cómo a partir de la ocasión anterior los magos ya no pueden replicar esto, ¿sí? Y a pesar de que los magos le intentaron decir el faraón, podemos ver este patrón de no someterse. Aunque los magos reconocieran, faraón no se rendía, no había sumisión. ¿Sabes qué? A veces reconocer no es rendición. Cuando decimos esta oración, muchas veces es, reconozco que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y reconocerlo no significa aceptarlo. ¿Sí? Muchas veces aceptamos solamente su salvación, pero no aceptamos su señorío. Y cuando decimos que Él es nuestro Señor a plenitud. Si no, no es Señor. ¿Sí? Como aprendíamos también acá, se hace una distinción divina. Dios sabe cómo proteger a su pueblo, incluso en medio del juicio. Y quiero pedirte que apuntes eso, incluso en medio del juicio.
Y esta parte nos importa mucho. Y quiero cerrar con algo que es, pues, bastante fuerte, porque quiero que te des cuenta cómo su pueblo, de las 10 plagas, 3 sí las vivió. ¿Se acuerdan que hemos platicado que en Jeremías 16 aparece esta oportunidad y aparece esta declaración? Ya lo hemos visto antes, que aparece con toda certeza que habrá un segundo éxodo. Ponme un 2 si recuerdas que en Jeremías 16 aparece que habrá un segundo éxodo. Dice Jeremías 16, ya no se dirá más que el Señor está vivo y se alabará al Señor porque hizo sacar a su pueblo de la nación de Egipto, sino que se dirá que el Señor está vivo y vive porque hizo sacar a su pueblo de toda la tierra. ¿Sí? O sea, esto que estamos viendo se va a repetir, pero no se va a repetir en la misma escala, se va a repetir a una escala mucho, mucho más grande. Déjame te digo esto que es importantísimo para tu servidor, de verdad, pon mucha atención en esto. Todo lo que hablamos en estas sesiones tiene 6 principios fundamentales, tiene 6 objetivos importantísimos de tu servidor propuestos por el Señor mismo y adjudicados a tu servidor para poder compartirlo contigo. Este es el propósito del ministerio que su servidor está llevando. Este es el propósito personal de hacer toda esta información y toda esta difusión. Y eso aparece justamente en el tercer principio, a la derecha. Preparación para la fidelidad futura. Muchas veces decimos, no sabemos qué va a pasar mañana. Pero te digo una cosa, sí sabemos qué va a pasar mañana. Sí sabemos que va a haber un segundo éxodo. Sí sabemos porque está escrito allí. Y esa es la fuerza de tener entendimiento en lo que leemos. Eso es una lectura viva, querida familia. Sí sabemos lo que va a pasar. Y sabemos porque Jeremías lo dice, va a pasar un segundo éxodo. ¿Sí? Y sabemos que el Señor sí va a hacer una distinción divina. Dios sabe, porque lo sabemos, porque está escrito, cómo proteger a su pueblo incluso en medio del juicio. Lo que Egipto fue para Israel en aquel entonces, hoy el mundo, hoy las naciones son para el Israel que está presente en este día. Acuérdate que la palabra Israel significa gobernado por Dios. Y te digo una cosa, el Señor sabe cómo proteger. Ay, hermano Shaquille, entonces significa que las plagas que se van a vivir, las que aparecen en el Apocalipsis, sí, ya te das cuenta, ¿sí? La sangre del Nilo, las ranas y los piojos también fueron sufridas por los israelitas. Sí, sí la sufrieron, sí lo sufrieron, sí lo vivieron, sí estuvieron expuestos a los piojos. Sí, si no diría que el Señor habría hecho distinción. Pero te digo una cosa, los israelitas también experimentaron el juicio al inicio. Dios no hace una acepción sin propósito. Se requería que vivieran también esa parte del juicio. Los israelitas también debían reconocer que el Señor tiene poder, ¿sí? Debían aceptar que, en efecto, la tierra estaba contaminada, toda la tierra de Egipto estaba contaminada. Ya te das cuenta, no hemos parado de hablar de dioses y de dioses, y hay dioses para todo tipo, o sea, hay dioses para lo que se te antoje prácticamente. ¿Se acuerdan cómo les puse la vez pasada la galería de algunos dioses? Y eso que eran un montón. Y te digo una cosa, muchos israelitas creían también ya en los dioses de Egipto. Y cuando ven y dicen, en la torre, yo que creía en la diosa Wayet, yo que ya estaba empezando a creer que sí era cierto, ¿no? Pues ¿cuál Wayet? Perdón, ya se la comió la víbora, la otra. No, yo sí consideraba a la diosa Heket, no, pues que sí estaba bien padre, pero pues ya me di cuenta que no. ¿Cuál? Todas las ranas apestan. Al dios Happy, pues bien padre, con su seno, no, ya me di cuenta que tampoco, ni está tan padre, o sea, ni está. Pero ahí te das cuenta que habremos de ser de verdad pasados también por esto, para efectos de comprender que los dioses, tan pequeños o grandes como sea, que existen en nuestro interior y en nuestra mente, habrán de ser juzgados. ¿Sabes qué? Ya que lo sabes, ahora más mejor, como decimos, ¿no? Como broma. Más aún, te preparas. Dices, con mayor razón, hoy no habrá idolatría en mi vida. ¿Qué ídolos podrían haber ahorita? Pues piensa. A ver, el Dios de la provisión antes era el happy. Hoy, ¿cuál podría ser un ídolo que yo considere que es mi provisión? Ay, por ejemplo, el trabajo. El trabajar te puede producir un engaño haciéndote creer que es por tu mano que tú te estás proveyendo a ti mismo. ¡Puf!
Imagínate, el trabajo puede ser un dios, sí, puede ser un ídolo, sí. Este, la vanidad, ¿para qué estás trabajando? ¿Para qué estás queriendo tener dinero? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué estás trabajando? ¿Para qué te estás afanando? ¿Sí? Déjame te digo esto, el juicio de Dios no solo era en contra de Egipto, sino también una prueba de Israel, mostrándoles que Él es el Dios verdadero, haciéndoles saber, oigan, eso que ustedes llegaron a tener como engaño, no, no es así, pero los voy a guardar, no crean que van a sufrir todas las plagas. Piensa, por favor, con la mente esta, ¿sí? Ya les mandé cuál es la lista de toda esta miniserie. Esta miniserie termina en el capítulo 15, familia. En el 15, fíjate con qué termina. Ve a ver, no tengo en diapositiva. Ve a ver en tu Biblia, porque yo espero que estés teniendo tu Biblia aquí a la mano. Ve a ver en tu Biblia y dime qué está escrito en el capítulo 15, por favor. Después de todo el juicio, después de todo el faraón muriendo, después de todo el sistema exhibido, así expuesto, ¿qué termina haciendo el pueblo? Léelo en el capítulo 15 en tu Biblia. Yo estoy esperando que estás leyendo conmigo. Díganmelo en los comentarios. ¿Sí? Mostrándoles que Él es el Dios verdadero. Familia, escucha esto nada más, con mucha atención. La distinción llega como una marca de redención progresiva. Esa marca empieza ahorita siendo distintos y después va a terminar con sangre. ¿Te acuerdas? Dios está formando un pueblo santo, pero no lo saca del mundo antes de enseñarles quién es Él. ¿Sí? Exacto, Imelda, exacto, Catalina. En el capítulo 15, todo este juicio termina con el cántico de Moisés. Ahora te hago una pregunta yo. ¿En qué otra ocasión la Biblia menciona que se habrá de cantar el cántico de Moisés? ¿En dónde más? Seguramente si lo conectas sabrás que es fuertísimo y claro. Yo sé que esto no es tan básico como sencillo en la lectura, pero no puedo evitar decírtelo ahora acá. En Apocalipsis se menciona con toda certeza que se habrá de cantar el cántico de Moisés. Y dice también el cántico del Cordero. Más adelante veremos justamente cómo también habrá un Cordero en esta misma historia del Éxodo. Solo quiero hacerte pensar que el Señor sí hace una distinción. Espera por una distinción. Sí. Por lo tanto, mientras que eso sucede, tú identifícate, vive, ejecuta, compórtate como lo haría su pueblo. Están las instrucciones en la Biblia. Sí, ya lo estamos estudiando. Es una bendición. ¿Sabes? Faraón negocia. Propone que sacrifiquen aquí en Egipto, pero Moisés rechaza lo que decíamos hace ratito. ¿Sí? Y te das cuenta que esta es la cuarta vez que se menciona que el faraón ha endurecido su corazón de manera autónoma y absoluta. Hay una cosa impresionante que te puedes dar cuenta en esta calidad de soberbia. Faraón es un representante de una soberbia así, absoluta, tremenda, brutal, evidente, gigantesca. ¿Sí? En este episodio lo que estamos analizando es justamente eso, la determinación del Señor a continuar con esa liberación. Faraón se creía el Dios en la tierra. Faraón se creía Dios en la tierra. Y este Dios en la tierra se estaba endureciendo y creyendo que tiene posibilidades frente a la determinación del Elión, el Altísimo. Y te digo una cosa, estamos a punto de darnos cuenta, y ya lo estamos notando en la Biblia, pero estoy seguro que nuestros ojos lo verán, que no hay poder, no hay poder. El Salmo capítulo 2 dice que las naciones empiezan a maquinar ideas, que las naciones intentan desarrollar ideas y estrategias, pero que el Señor los ve desde los cielos, perdón. Y les causa de verdad así como gracia, es decir, ¿cómo pueden creer que existe su poder como máximo y no reconocer el poder máximo de mi nombre? Familia querida, es tiempo de reconocer este patrón que el Señor está teniendo en este pueblo respecto a los egipcios. Aquí puedes ver cómo salían del Nilo las ranas y es algo bastante interesante y sí, bastante intenso. Imagínate el olor de la peste. Familia querida,
¿Qué les dice el Señor? Familia de lectores, ¿qué les muestra el Señor con todo esto? ¿Qué quiere decirles el Señor? ¿En qué los quiere preparar para el futuro a ustedes? Yo te quiero pedir que no te olvides de esto que estamos estudiando. La diosa Wadjet, exhibida. Happy, destruido. Heket, destruido. Geb, destruido. Todos destruidos. Todos exhibidos. ¿Te das cuenta de lo que estamos diciendo? Todos han quedado exhibidos. El poder del Señor es mayor. Es el poder. Los demás no son poder. Esto es lo que David decía, mas nosotros en el nombre del Señor tendremos memoria. Ellos confían en carros, aquellos confían en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor tendremos memoria. ¿Memoria de qué? Memoria de que el Señor exhibió a todos los dioses. Exhibió al hombre más poderoso en la tierra. Hoy que estamos en una temporada donde está una lucha de poderes. Vemos a presidentes haciéndose de verdad notar que son poderosos y que tienen un armamento y que pueden dar órdenes. Mira, tú y yo estamos considerando al Elión como el poder real. Todo lo demás es una simulación que el Señor está permitiendo. Familia, necesito decirte esto. Ten confianza en esto. Espera por la redención del Señor. Presta atención y reconoce que todo esto que estás aprendiendo acá te va a ayudar a tener, pues, un entendimiento ya en tu corazón y en tu mente para ser fiel en los tiempos que se avecinan. Hasta aquí, querida familia, nuestro episodio del día de hoy.